Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos pide determinar si el conjunto W es un subespacio vectorial del espacio de matrices 2×2 con entradas en el campo de los números reales. Este ejercicio me lo enviaron a través del grupo de Telegram. Pueden encontrar el enlace al grupo en el primer comentario de este video. Y bueno, pues voy a resolverlo aquí paso a paso para que se vea cómo determinar si un conjunto es subespacio de otro. Vamos a empezar con el inciso A. Nos dan las matrices que tienen la forma A menos B, B, A. Vean que solamente son dos números, el A y el B. Y bueno, pues los dos números de aquí deben ser iguales, mientras que los de acá deben ser uno positivo y el otro negativo. O sea, por ejemplo, una matriz posible podría ser 2, 2 y por acá tener menos 3, 3. Otra podría ser 5, 5. O bueno, incluso puede ser negativo aquí, menos 5, 5. El de acá también puede ser positivo, siempre y cuando sea del otro signo, ¿sí? Estas son matrices que pertenecen al conjunto W, son ejemplos, ¿sí? Entonces, para demostrar que un conjunto es subespacio, hay que demostrar primero que la suma de dos elementos del conjunto queda dentro del conjunto. Y luego demostrar también que el producto de un elemento del conjunto por cualquier escalar sigue quedando adentro del conjunto. Se ha dicho de otra manera. Para cualesquiera vectores U y V en W, se debe demostrar que U más V también pertenece a W. Esta es la primera condición. Y la segunda, que para cualquier escalar, en este caso en el campo de los números reales, y vector en el espacio, bueno, pues se tiene que tener que el escalar por el vector también debe de estar en el conjunto. Esas son las dos condiciones que se deben cumplir, ¿sí? Algunas veces podemos demostrar directamente que un conjunto no es subespacio, si podemos demostrar que, por ejemplo, no contiene el vector 0, eso lo vamos a ver ahorita en uno de los ejemplos, o también si podemos demostrar que una de estas dos propiedades no se cumple. Con un simple ejemplo que encontremos en el cual la suma de dos matrices no esté dentro de ese conjunto, ya lo habremos podido demostrar. Bueno, en este caso parecería como que sí, o sea, como que da la sensación de que sí puede ser un subespacio. Entonces vamos a tratar de demostrar estas dos condiciones. Lo primero que vamos a hacer es tomar dos elementos en el conjunto. ¿Cómo tomamos esos elementos? Bueno, pues hay que agarrar dos matrices en general, ¿sí? Una manera de hacerlo es pues simplemente ponerle A1 menos B1, B1 y A1. Esta va a ser una de las matrices. Y la otra vamos a llamarle A2 menos B2, B2 y A2, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos matrices en general. Pues vamos a sumarlas y vamos a ver qué pasa. O sea, al hacer la suma, recuerden que se suma pues entrada por entrada. Aquí va a quedar A1 más A2. Por acá va a quedar menos B1 menos B2. Luego acá tenemos B1 más B2. Y luego acá tenemos A1 más A2. ¿Cómo sabemos si esto realmente pertenece a W? Esa es la pregunta. ¿Pertenece o no pertenece? Bueno, pues para que pertenezca debe cumplir la característica que nos dice los elementos de W. Y la característica que tienen es la que mencioné hace un momento. En la diagonal principal deben tener el mismo elemento. Pues en este caso vemos que sí está. A1 más A2 es el mismo elemento. Entonces esa primera parte sí se cumple. Y el otro elemento aquí es B y menos B. O sea, en un lado es el mismo elemento multiplicado por un signo menos adicional. O sea, aquí tenemos este B1 más B2 y acá tenemos el mismo B1 más B2 pero por un menos. O sea, lo podemos ver así. Entonces vemos que sí se cumple la condición. O sea, este de aquí sí estamos seguros que pertenece a W. Entonces vean que nosotros tomamos dos elementos cualesquiera de W y su suma también perteneció a W. Por lo tanto, la primera condición sí se cumple. Pero todavía nos falta ver que también se cumple la segunda. Para ver que se cumple la segunda, tomamos un elemento en W. Aquí tomé el mismo, A1 menos B1, B1, A1. Y tomamos un escalar cualquiera. Al escalar le podemos llamar K, le podemos llamar C, le podemos llamar alfa. Cualquier letra que nosotros queramos. Generalmente se usan las letras del alfabeto griego para no confundirnos con las A y B que están dentro de las componentes de los vectores. Entonces lo vamos a llamar alfa al escalar, ¿sí? Entonces alfa es un escalar. Y entonces vamos a ver qué pasa si multiplicamos esta matriz por alfa. Entonces, multiplicando por alfa, vamos a tener alfa por A1 menos, bueno, acá en la otra entrada, menos alfa B1, luego acá alfa B1 y alfa A1. Y nos preguntamos si esto pertenece a W. Entonces, de nuevo, hay que ver si se cumplen las características de los elementos de W. Los de la diagonal principal deben ser iguales. En este caso, vemos que sí son iguales. Y los de la otra diagonal debe ser uno el negativo del otro. Y vemos que también. Este es el negativo de este de acá. Entonces vemos que sí pertenece a W. Y esto fue tomando cualquier escalar en los reales y un elemento cualquiera de W. Entonces vemos que esta condición sí se cumple. Y como se cumplen ambas, pues podemos concluir ahora sí que W sí es subespacio. Esto para el inciso A. Vamos a ver ahora el inciso B. En el inciso B nos dice que ahora las matrices lo que cumplen es que A más D es igual a 1. O sea, los elementos de la diagonal principal deben sumar 1. Y los elementos de la otra diagonal pueden ser los que sean. Eso no importa. Simplemente los de la diagonal principal deben sumar 1. Entonces, algunos elementos de W podrían ser, por ejemplo, el 1, 5, menos 7, 0. Vean que los elementos de la diagonal principal
suman 1. Otro elemento posible podría ser 3, menos 2 y acá 9 y 8. Entonces los de la diagonal principal suman 1. Entonces así son todos los elementos de W. Ahora nos preguntamos si este puede ser un subespacio vectorial. Y bueno, pues una condición que cumplen todos los subespacios que se puede demostrar es que el 0 pertenece al subespacio, sea cual sea. Siempre el 0 es un elemento que seguramente debe estar ahí, ¿sí? Entonces, si W fuera subespacio, eso implica que el 0 está en W. Ahora, si vemos que el 0 no está en W, entonces podemos concluir que W no es subespacio. Simplemente estamos negando la proposición de acá arriba, ¿sí? Ahora, aquí no se confundan, ¿sí? Estas dos de aquí son equivalentes, pero muchas veces se confunden los estudiantes y dicen, bueno, si yo demuestro que el 0 está en W, eso implica que W es subespacio. Esto no es cierto. Puede haber conjuntos que tengan al 0 y aún así no sean subespacios, entonces tengan cuidado con las implicaciones, ¿sí? Si es subespacio, tiene al 0. Pero si tiene al 0, eso no significa necesariamente que sea un subespacio. Sin embargo, si no tiene al 0, sí podemos asegurar que no es un subespacio, porque para ser subespacio debe tener al 0. Eso es algo forzoso, ¿sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta y no se confundan con las implicaciones. Entonces, esto lo menciono porque justamente aquí podemos notar que la matriz 0 no pertenece al conjunto. La matriz 0 es así, ¿sí? Y vean que en este caso la suma de la diagonal principal no es 1, ¿sí? Entonces, como el 0 no pertenece al conjunto W, podemos concluir que W no es subespacio. Y así de fácil en este caso pudimos responder, ¿sí? Ojo, de nuevo, si hubiéramos visto que el 0 sí pertenece, con eso no podemos concluir que es subespacio, ¿sí? Para concluir que sí es subespacio tenemos que demostrar las dos propiedades que hicimos en el inciso A. Bueno, pues vamos ahora a resolver el inciso C. En el inciso C nos dice que las matrices deben cumplir ahora que el producto de los elementos de la diagonal principal debe ser 0, ¿sí? Los otros dos elementos pueden ser los que sean. Bueno, entonces en este caso vean que ahora sí se cumple que el 0 pertenece a W, porque tenemos esta es la matriz 0, si multiplicamos 0 por 0, entonces sí, se cumple la condición, o sea, el 0 en este caso sí pertenece a W, pero esto no nos puede llevar a concluir todavía que W sí sea un subespacio, ¿sí? Hay que tener cuidado. Entonces, lo que habría que ver es si se cumplen las dos propiedades de subespacio, o sea, que la suma sea cerrada, es decir, que si tomamos dos elementos de W, la suma también pertenece a W, y que el producto por escalar también sea cerrado, es decir, si tomamos un escalar cualquiera y un elemento cualquiera de W, entonces el producto del escalar por el elemento debe estar en W. Y en este caso, bueno, pues podemos primero empezar buscando ejemplos de elementos que estén en W, pero cuya suma no esté en W. Por ejemplo, ¿qué tal si tomamos la siguiente matriz? 1, bueno, la va a ser fácil, 1, 0, 0, 0. Esta matriz pertenece a W. ¿Por qué? Porque si multiplicamos estos dos elementos, 1 por 0 da 0, ¿sí? Ahora, de la misma manera, tenemos que 0, 0, 0, 1 también pertenece a W. Por lo mismo, si multiplicamos 0 por 1, eso es 0, ¿sí? ¿Y será cierto que la suma pertenece a W? Pues vamos a ver, si sumamos estas dos matrices, si las sumamos, bueno, pues el resultado va a ser 1, 0, 0, 1. Es el resultado de hacer la suma. Pero este no pertenece a W porque el producto de la diagonal principal no es 0. Es decir, hemos encontrado dos elementos en W cuya suma no está en W, sino que se sale de W. Eso no puede pasar con los subespacios. Los subespacios deben ser cerrados. Todas las sumas de elementos dentro del conjunto deben pertenecer al mismo conjunto. Entonces, como hemos encontrado un ejemplo de que no cumple esa condición, con este simple ejemplo podemos concluir que no es subespacio, ¿sí? No es subespacio. Este es el contraejemplo para demostrar pues que no se cumple la proposición que nos están diciendo. Bueno, vamos a hacer ahora el inciso D. Y bueno, ya que hemos visto el inciso A, B y C, yo aquí les propondría a ustedes que le den pausa al video y que ustedes intenten resolver este ejercicio antes de ver la respuesta. Vamos a ver entonces en este caso cómo se hace. Vean primero la condición. Nos dice que ahora la suma de la diagonal principal debe ser 0. Entonces, en primer lugar vemos que la matriz 0 sí pertenece, así que esto no nos va a ayudar a demostrar que no es subespacio, que 0 más 0 da 0, o sea, este sí pertenece. Pero recuerden, esto no implica que sea subespacio. De hecho, en el ejemplo anterior también se cumplía que la matriz 0 pertenecía al conjunto, pero vimos que no es subespacio, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, de aquí todavía no podemos concluir nada. La matriz 0 sí pertenece, pero puede ser o puede no ser subespacio. Entonces, podríamos intentar buscar matrices cuya suma no esté dentro del conjunto y que sean dos matrices del conjunto. O podemos también tratar de encontrar una matriz que esté en el conjunto y que al multiplicar por un escalar el resultado ya no esté en el conjunto. Ahora, si tratamos de encontrar ejemplos, en este caso, bueno, vamos a ver que sin importar cómo propongamos las matrices, como que siempre se va a cumplir. O sea, por ejemplo, digamos que A vale 3 y bueno, pues puede ser cualquiera, puede ser cualquiera, pero de acá ya no podría valer cualquier cosa, porque la suma de más debe dar 0. Entonces de aquí debería de ser menos 3. O sea, siempre el elemento que esté aquí debe ser el inverso aditivo del de acá,
para que la suma dé 0, ¿sí? Entonces otra matriz, por ejemplo, podría ser, no sé, 10, y aquí ponerle menos 2, acá podría ser 0 incluso, pero aquí entonces tendría que ser menos 10 para que hacer la suma de 0. Ahora, si hacemos la suma de estas dos matrices, bueno, pues 10 más 3 da 13, luego acaba de dar 6, acaba de dar 7, acaba de dar menos 13. Y vean que esta sí pertenece al conjunto, porque bueno, pues aquí tenemos el 13, menos 13 queda 0. Entonces, como que intentando cualquier par de matrices vemos que sí va a pertenecer igualmente al conjunto, y lo mismo va a pasar cuando hagamos el producto por un escalar. Entonces, esto nos da la noción como de que sí podría ser un subespacio, pero para demostrar que sí es un subespacio no es suficiente con encontrar ejemplos. ¿Sí? Podemos encontrar 1.000.000 de ejemplos y esos no son suficientes para poder concluir que es un subespacio. Tendríamos que probarlo con todos los elementos y son infinitos. No es posible. Entonces, lo que hay que hacer pues, es tomar elementos cualesquiera, o sea, con variables, igual que hicimos en el inciso A. Es decir, tendríamos un A1, B1, C1, D1 y habría que sumarle un A2, B2, C2, D2. Pero como esta matriz está en W, entonces A1 más D1 sabemos que debe ser 0. De aquí entonces tendríamos que D1 es igual a menos A1, simplemente pasando este a otro lado restando. Entonces lo que podemos hacer es, en lugar de poner D1, ¿qué tal si de una vez ponemos aquí menos A1? Lo mismo podemos hacer aquí. Vamos a ver que este de acá debe ser menos A2. Y entonces haciendo la suma de estos dos elementos que pertenecen a W, nos va a quedar A1 más A2, por acá va a quedar B1 más B2, C1 más C2, y acá va a quedar menos A1 menos A2, que también lo podríamos poner como menos A1 más A2, así, con paréntesis. Y entonces podemos ver que la suma de este con este, pues da 0, porque justamente uno es el inverso aditivo del otro. Es decir, tomamos dos elementos de W, hicimos la suma, y el elemento resultante también está en W. Así que la primera condición se cumple. Y para la segunda condición tenemos que multiplicar simplemente por un escalar. Entonces vamos a multiplicar. Digamos que esta es nuestra matriz y vamos a multiplicar por un escalar alfa. Y entonces nos va a quedar alfa A1, alfa B1, alfa C1 y menos alfa A1. Y de nuevo vemos que si hacemos esta suma de aquí, eso nos da 0, independientemente de cuál sea el valor de alfa. Por lo tanto, la condición 2 también se cumple. Y entonces en este caso podemos concluir que sí es subespacio. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.